La lógica, como disciplina filosófica, tiene como objeto de estudio las estructuras mentales, ¿sí? O estructuras lógicas. Y dijimos que estas estructuras mentales o estructuras lógicas son los modos diversos en que se manifiesta mi actividad de pensar. ¿Sí? Vamos a ver que estas estructuras mentales surgen a partir de la posición del espíritu al pensar. ¿Sí? Y a partir de la posición del espíritu al pensar, yo puedo plantear, por un lado, el concepto, por otro lado, el juicio y por último, el razonamiento. ¿Sí? Cada estructura es un acto intelectual. Y ustedes tienen que saber que cuando se dice que es un acto intelectual, ¿sí?, me voy a referir que es interno, que yo no lo puedo ver, no puedo ver a estas estructuras mentales, ¿sí?, como puedo ver, por ejemplo, al pizarrón, una lapicera, un auto. Son actos intelectuales internos que se dan dentro de uno. El concepto es un acto intelectual, ¿sí?, por el cual la mente hace, o vamos a decir así, la mente se hace presente el objeto a sí misma. Es decir, la mente se presenta el objeto que está en la realidad, se lo presenta a sí misma. Por eso se dice que la representación intelectual o mental de un objeto. El concepto, ¿sí?, es una simple aprehensión, ¿sí? ¿Ah? El concepto es una simple aprehensión, lo cual implica que fundamentalmente señala, lo cual implica a su vez que no es verdadero y no es falso. Es decir, no afirma y no niega. Por eso es que yo puedo formarme conceptos de objetos inexistentes, ¿sí? El juicio, en cambio, es un acto intelectual por el cual la mente relaciona, compara o separa dos conceptos entre sí. ¿Estamos? Cuando digo compara, es afirma, ¿sí?, o una afirmación. Y cuando digo separa, implica una negación. El razonamiento es un acto intelectual a través del cual la mente relaciona o trabaja, ¿sí?, los juicios conocidos y, ¿cómo? Vamos a decir, infiere o deduce otro juicio desconocido. ¿Sí? Vamos a ver que el concepto se relaciona en el juicio, por eso que el juicio se disuelve en el concepto. Y a su vez, en el razonamiento encuentro el juicio y encuentro el concepto, por eso es que se relaciona. Nosotros vamos a estudiar la primera estructura mental, que es el concepto.
Estructura mental que me va a permitir comprender cuán importante es esta primera estructura, la más elemental, la más sencilla, ¿sí? Pero cuán fundamental es para llegar a esta. ¿Por qué? Porque el concepto implica decir algo. El concepto es decir algo. El juicio es decir algo de algo. ¿Sí? Y el razonamiento sería, vamos a decir así, inferir de algo, otro algo de algo. Como un juego de palabras para que ustedes puedan entender un poco mejor. Entonces nosotros vamos a comenzar con aquel concepto que implica decir algo, ¿sí? Implica decir algo. Entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver la primera estructura mental que aparece en la persona, ¿sí? Uy, perdón. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Cuando hay un sujeto y hay un objeto, puede aparecer el acto del conocer. ¿Sí? Cuando decimos un sujeto, en este caso nos vamos a referir a nosotros, a una persona. Y un objeto, supongamos, ¿sí? Ese objeto. Y se da el acto de conocer. Y dentro de ese acto de conocer, en primer lugar, va a aparecer ¿quién? El concepto. Luego vendrá el juicio y luego el razonamiento. ¿Entienden? Dentro del acto de conocer, el primero en aparecer va a ser el concepto. ¿Y qué es el concepto? El concepto es poder representarme el objeto. Es decir, tener el objeto dentro mío. Pero obviamente que este objeto que está en la realidad está en mí, pero está de una manera totalmente distinta como está en la realidad. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el sujeto capta de este objeto fundamentalmente las notas esenciales. ¿Sí? Capta y descubre que ese objeto, por ejemplo, es una planta. Que este objeto tiene raíces, que este objeto tiene altura, que este objeto tiene un tronco y que sobre todo también tiene una copa. ¿Sí? Capta todo esto de este objeto. Y eso es lo que va a permitir elaborar el concepto y que luego lo voy a expresar a través de la palabra, porque recordemos, el concepto es un acto intelectual, está acá adentro, digo, yo necesito expresar. Y para ello voy a usar la palabra o término. Y en este caso voy a decir ¿sí? Pero llego para aquí porque se tiene que dar el acto de conocer. Pero también voy a distinguir algo fundamental, ¿sí? La idea entre imagen, o vamos a decir la diferencia entre imagen y concepto. ¿Por qué? Porque la imagen es concreta, individual, mientras que el concepto es universal, porque la imagen es la imagen del objeto que está frente a mí. Por lo tanto, al tener un objeto concreto, mi imagen es concreta de ese objeto.
En cambio, el concepto que yo voy a elaborar gracias a las notas esenciales que expreso usando esta palabra, lo voy a aplicar a todos los individuos que tienen estas notas esenciales. ¿Entienden? ¿Comprenden? En cambio, la imagen solamente se aplica al objeto que está frente a mí. ¿Sí? ¿Comprenden lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Si yo les pido a ustedes, por ejemplo, que se formen la imagen de un cuadrado en su mente, esa imagen tiene que ser de un cuadrado en específico. Pero si te pido, por ejemplo, las notas de cuadrado, vuelvo a aplicar cualquier cuadrado que dibujes sin importar las medidas. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, el concepto es universal, no así la imagen. ¿Estamos? Ahora, teniendo en cuenta esto, como una aproximación, puedo empezar a definir qué es un concepto, cuál es su función, cómo se expresa y cómo se clasifica. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es el concepto? El concepto es la representación intelectual o mental de un objeto. ¿Sí? El concepto sí o sí es representarme un objeto. Por eso se plantea la relación entre concepto y objeto. ¿Sí? Y cuando me doy cuenta que un objeto puede ser real posible. ¿Sí? Por ejemplo, un auto volador puede ser real posible de acá a 10, 15 años. ¿Entienden? Puede ser un objeto ideal, puede ser un objeto imaginario, ¿sí? Puede ser un objeto físico, puede ser un objeto metafísico o puede ser un objeto psicológico. ¿Sí? El concepto sí o sí necesita de su materia. ¿Y quién es la materia del concepto? El objeto. ¿Sí? Por eso que el concepto es la representación intelectual del objeto. ¿Sí? Es representarme al objeto. Y vamos a ver cómo el concepto es la representación intelectual del objeto. En cierta manera es un acto intelectual, ¿sí? Tiene que tener una forma de expresión. ¿Y cuál es la forma de expresión del concepto? La palabra o términos. ¿Sí? Pero sobre todo también descubro que el concepto tiene que tener una función. ¿Y cuál es la función? El señalar. ¿Sí? Y el concepto al señalar no es verdadero. ¿Sí? Y no es falso. No afirma, también podemos decir. No afirma, no niega. ¿Sí? Esto es fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Pero también podemos plantear lo siguiente. Decimos que el concepto necesita de su materia, que es el objeto. Pero ¿qué va a captar el concepto de este objeto? Fundamentalmente las notas esenciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un objeto puede tener notas esenciales, pero también un objeto puede tener notas accidentales. ¿Sí? ¿Estamos? Supongamos
El objeto, bueno, no sé dibujar, voy a poner el concepto directamente del objeto, ¿sí? Pongo llave de puerta, ¿sí? ¿Estamos? Yo capto la nota esencial de una llave de puerta. ¿Y cuál sería la nota esencial de la llave de puerta? El permitirme que abrir o cerrar la puerta, entrar y salir o no, ¿sí? Pero ¿cuál es la nota accidental de una llave de puerta a otra llave de puerta? ¿Cuál puede ser? Que una sea de bronce y que la otra sea de ¿qué? De otro material. Es decir, la nota accidental puede ser el material, puede ser que sea de dos paletas o de una paleta o no. ¿Entienden? Entonces, ¿ve? Tiene que ver el material, la forma de una paleta o de dos paletas. Entonces, ¿ve? Es el accidente. Pero sí o sí tiene que estar la nota esencial. ¿Por qué? Porque la nota esencial es lo que va a hacer que una llave de puerta sea llave de puerta. Aun cuando sea de dos paletas, de una paleta de bronce, de un metal cualquiera, igual va a ser llave porque va a tener la nota esencial. ¿Entienden? ¿Sí? La nota accidental puede variar. Por eso, cuando yo planteo la nota esencial, fundamentalmente la voy a distinguir a través de la comprensión. ¿Sí? ¿Estamos? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Dijimos que siempre tengo mi objeto y que tengo, obviamente, el concepto de este objeto. Tengo mi objeto que lo expreso utilizando la palabra triángulo, ¿sí? Pero descubro que en el concepto hay una comprensión y hay una extensión. Todo concepto tiene comprensión y tiene extensión. ¿Qué es la comprensión? Las notas esenciales del objeto. Es decir, la comprensión responde a la pregunta ¿qué es? Porque la nota esencial responde a la pregunta ¿qué es? En cambio, la nota accidental responde a la pregunta ¿cómo es? Una llave puede ser dorada, plateada, de bronce, de cobre, de níquel, supongamos, es el cómo es el accidente. Pero lo que es fundamentalmente permitirme abrir y cerrar la puerta. ¿Sí? Entonces acá tengo que decir lo que es este objeto. ¿Y qué es ese objeto? ¿Cuál es la comprensión de este objeto que expreso utilizando la palabra triángulo? En primer lugar, ser una figura, ¿sí? Una figura geométrica, ¿sí? Ser un polígono, ¿sí? Después, tener tres lados, tener tres vértices. Entonces ahí estoy dando la comprensión de dicho objeto. Y la extensión debe responder la pregunta ¿a quiénes? Es decir, cuando digo a quiénes tiene que ver con los individuos que abarca el concepto. Y en este caso la extensión de este concepto triángulo va a abarcar a todo triángulo. Y cuando yo digo todo triángulo, voy a pensar en la clasificación, voy a pensar en el escaleno, en el equilátero,
en el isósceles, ¿sí? En el triángulo recto, en el triángulo obtusángulo, es voy a empezar en toda la clasificación de los triángulos, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, digo cuadrado, ¿sí? Yo digo cuadrado, o digo, mire, cuadrilátero, y analizo la comprensión y analizo la extensión de ambos conceptos, voy a tener lo siguiente, mire. Voy a decir, ¿sí? Tengo que decir lo que es un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Una figura, ¿sí? Una figura geométrica, ¿sí? Un polígono, muy bien. Pero después tengo que empezar a especificar, ¿sí? Tener 4 lados iguales, y voy a poner tener 4 ángulos rectos, ¿sí? Pero en cambio acá voy a poner una figura obviamente geométrica, un polígono, ¿sí? Y tener 4 lados, ¿sí? Y la extensión de acá va a abarcar a todo cuadrado, mientras que acá va a abarcar a todo cuadrilátero. Y cuando yo digo cuadrilátero me voy a referir al cuadrado, me voy a referir al rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados, ¿o no? Me voy a referir al rombo. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados también. Me voy a referir al romboide, ¿sí? Al trapecio, al trapezoide. ¿Por qué? Porque tienen 4 lados, ¿sí? Y ahí descubro algo fundamental. ¿Y qué descubro? La regla que hay entre la comprensión y la extensión, que me dice: a mayor comprensión, menor extensión. A mayor, ¿sí?, extensión, menor comprensión. ¿Esto qué me permite esta regla? Esta regla me permite a mí poder ordenar una secuenciación de conceptos, ¿sí? A mí me dan, por ejemplo, me dicen así, ¿no? Me dicen, supongamos, me dicen cuadrado